jornada que podamos hacer en alianzas para, digamos, el beneficio de tantos talentos que están en formación en nuestra academia. Así que, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Es cierto, hace unos 3 años más o menos, cuando la tecnología no estaba tan avanzada con respecto a la comunicación, tratamos de hacer una conferencia igual en línea, ¿no? Pero en ese entonces no era nada usual y bueno, finalmente no se pudo concretar, pero estoy muy contento realmente de por fin poder estar con ustedes. No, actualmente soy investigador afiliado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y dirijo una iniciativa internacional de investigación que se llama Global Ecosystem Dynamics Initiative y está afiliada al MIT. Y lo que hacemos básicamente es estudiar cómo funcionan los ecosistemas económicos alrededor del mundo y particularmente estudiamos cómo las relaciones de colaboración entre cada uno de los agentes, de los actores económicos dentro de estos ecosistemas, crean una estructura que puede o no hacer más resiliente a la economía a partir de estas relaciones de colaboración. Y de eso es lo que voy a hablar un poco, como seguramente si han estado en el campo de las ciencias empresariales, economía, etcétera, saben que durante más de un siglo se ha impulsado la idea de que la competencia es el motor para el desarrollo económico, bajo la idea de que también es uno de los mecanismos evolutivos más importantes. Nosotros hemos encontrado, bueno, a ver, aclaro algo, o sea, hace años que muchísimos investigadores científicos han dicho que básicamente esto es dogmático, creer que la competencia es el camino para el desarrollo, y la evidencia de cómo la competencia ha producido una tendencia a la depredación de los recursos es más que evidente. Incluso uno de los grandes filósofos de la ciencia de este siglo y de finales del siglo pasado, Mario Bunge, él afirmaba que todas estas ideas económicas, neoliberales, monetaristas, eran básicamente ya, le decía que eran algo que llamaba economía ecolástica, ¿no? Básicamente que era ya un dogma seguir sosteniendo esta idea, ¿no? Entonces nosotros, con esta iniciativa que dirijo, nos dimos a la tarea de comprender cómo funcionan otros mecanismos de relación dentro de la economía. Y lo que hice primero fue hace algunos años, porque no había como modelos realmente para poder estudiar esto. Entonces lo que hice primero fue como tratar de clarificar qué es un ecosistema económico, ¿no? Entonces lo publicamos en un marco de referencia, que es que le llamo marco de referencia de interacción de ecosistemas, para tener claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de un ecosistema económico. Entonces, todos estos pequeños círculos que ven acá son pequeños ecosistemas. Seguramente han oído hablar del ecosistema de emprendimiento, el ecosistema de innovación, el ecosistema de emprendimiento basado en innovación, el ecosistema de innovación social, el ecosistema de emprendimiento social, el ecosistema empresarial, ¿no? Que fue como la primera vez que se utilizó el término en ese entonces, más como una metáfora, que como realmente lo que es, ¿no? Un ecosistema en todas sus palabras. Pero la realidad es que todos estos pequeños ecosistemas con nombre y apellido están interconectados entre sí a través de diferentes actores y también a través del medio ambiente, la política pública en general, que los conecta a todos. Pero y entonces todos estos pequeños ecosistemas económicos con nombre y apellido forman lo que yo llamo el ecosistema económico en su totalidad. Pero lo más importante es que ese ecosistema económico está contenido dentro de un ecosistema social y hay todo un proceso de feedback o de retroalimentación entre lo que sucede en el ecosistema social, donde están la cultura, los patrones de comportamiento, lo que sucede en la sociedad en general, y eso de alguna forma tiene un impacto en los ecosistemas económicos y viceversa también. Muchos patrones sociales
que hoy tenemos han venido de nuestro comportamiento en la economía, ¿no? Uno de estos grandes patrones de comportamiento tiene que ver con, por ejemplo, con el consumismo, ¿no? Pero lo que es aún más importante que tenemos que entender es que estos ecosistemas están contenidos por el ecosistema más importante, que es el ecosistema global, el ecosistema terrestre. Todo, absolutamente todo lo que producimos en la economía viene de un solo lugar y es del planeta Tierra. Y todo lo que desechamos de nuestras actividades económicas y sociales va a parar a un solo lugar y es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, desde la idea de la economía neoclásica, donde el sistema económico es cerrado y no tiene impacto ni es impactado por agentes externos, es absolutamente falso. O sea, el sistema básicamente se cierra en el planeta, ¿sí? Eh, y la idea de desarrollar este modelo era como dar a conocer o tener más claridad sobre lo que realmente es el impacto que tienen nuestras actividades económicas y cómo todos estos ecosistemas están interconectados. Entonces, nosotros lo que hacemos, hay una teoría que se llama la teoría de sistemas complejos, que básicamente se usa para estudiar, se usa principalmente en biología y en otras disciplinas, para estudiar el comportamiento de todos los sistemas complejos, ¿no? Y la economía per se es un sistema complejo. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiar la economía desde este punto de vista, desde la misma forma que se estudia en la biología o en las dinámicas sociales, y nosotros lo estudiamos desde esta aproximación. Y la teoría de sistemas complejos dice que todos los sistemas complejos tienen tres características o tres componentes, que son los elementos, las relaciones, y que los elementos para nosotros son los actores o los agentes del ecosistema, las relaciones que se crean entre estos agentes, estas organizaciones, que nosotros estudiamos particularmente las de colaboración, y todo sistema complejo tiene un propósito o una función. Cuando no es consciente, tiene una función. Cuando participan seres humanos, que en teoría tenemos conciencia, no todos, pero al menos tenemos la capacidad de tener conciencia, puede llegar a tener un propósito. Bien, entonces nosotros estudiamos cada uno de estos elementos y medimos el ecosistema y su condición ecosistémica a partir de 4 propiedades que son las 4 propiedades principales de todo sistema complejo, que es la eficiencia, o sea, qué tan eficiente es el sistema, qué tan robusto es, qué tanta capacidad de resiliencia tiene y su propensión al colapso, o sea, son los indicativos de qué probabilidades tiene de que el ecosistema pueda llegar a colapsar. Estas 4 propiedades nosotros las agrupamos en una fórmula matemática y medimos a partir de estos indicadores algo que le llamamos la capacidad homeostática del ecosistema, que en biología es básicamente la capacidad que tiene un ecosistema biológico en adaptarse a los cambios, ya sea en el medio ambiente, por los cambios que puede haber en las condiciones ambientales, en cómo está sucediendo en estos momentos. La NASA hace algunas semanas publicó un informe bastante alarmante de cómo la Tierra está empezando a perder su capacidad homeostática, o porque hay una disrupción por algún cambio abrupto dentro del propio ecosistema. Y en economía funciona exactamente igual. O sea, hay un medio ambiente que es determinado por la política pública, por el capital social, o por básicamente a nivel global, sobre todo ahora en un contexto de globalización, ese medio ambiente puede sufrir cambios. Entonces, la capacidad que tiene un ecosistema económico a mantener el equilibrio dentro de estas condiciones adversas es lo que llamamos capacidad homeostática del ecosistema económico. Y lo medimos a partir de estas propiedades y después usamos otros modelos que nos permiten comprender mejor cuál es el rol y el valor que cada una de las organizaciones, los agentes, a los actores que están en un ecosistema, aportan al ecosistema y cuál es este rol que están jugando justamente para fomentar estas relaciones de colaboración. Y hemos hecho esto desde 2017 más o menos. Aquí abajo en este link pueden ver las publicaciones en la página de MIT donde está la iniciativa de lo que hemos publicado hasta ahora.
pero hemos identificado más de 3.600 organizaciones en todos estos ecosistemas. Todavía estamos trabajando ahora en 2021, pero bueno, hicimos una buena parte de México en 2017, 2018. Luego hicimos varias ciudades en Sudamérica y empezamos a trabajar en Europa, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao Paulo. Antes de la pandemia alcanzamos a hacer Montevideo, Valencia y Barcelona. Acabamos de terminar Bogotá y Lima y actualmente estamos trabajando en La Plata, que acabamos de levantar datos ahí, y estamos por levantar datos en Lisboa, Londres, Berlín, Varsovia, Manchester y Newcastle. Y hemos analizado más de 6.800 colaboraciones. Cada una de estas relaciones de colaboración tiene más de 10 indicadores, o sea que tenemos básicamente una base de datos con cerca de 80.000 métricas con la que nosotros creamos estos modelados matemáticos que nos permiten interpretar estas condiciones ecosistémicas, ¿no? Esta es una representación matemática de las relaciones del ecosistema económico de emprendimiento basado en innovación de la ciudad de Madrid. Entonces, nosotros podemos ver, digamos, gráficamente dos cuestiones principales. Primero, quiénes son los actores, las organizaciones que dan soporte a los emprendedores, innovadores, empresarios en este ecosistema y cómo se que son esto cada uno de estos puntos, estos nodos, y cómo se relacionan entre ellos. Pero también podemos identificar quiénes son las organizaciones líderes del ecosistema. O sea, básicamente a esto nosotros les llamamos centros gravitacionales porque es por donde pasa o gravita, digamos, en la dinámica del ecosistema y también porque utilizamos un algoritmo de fuerzas gravitacionales para modelar estas representaciones. Pero sabemos que estas organizaciones que están hacia el centro, que tienen un tamaño mayor, más preponderante, y al final vamos a hablar un poquito más de esto, son las organizaciones que lideran el ecosistema por donde pasan la mayor cantidad de recursos, aquellos que tienen mayor capacidad para generar otras relaciones, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hemos visto es que a mayor relación entre los líderes de un ecosistema, mientras más colaboración haya entre ellos, mayor capacidad homeostática va a tener el ecosistema. Y este numerito que ven acá, que es el índice de colaboración, es justamente esta fórmula matemática que hemos desarrollado donde están incorporadas estas 4 propiedades de los sistemas complejos: la eficiencia, la robustez, la resiliencia y la propensión al colapso, más la colaboración promedio que hay en un ecosistema económico, nos da este número, que no es un número aprobatorio ni desaprobatorio, es básicamente lo hemos normalizado entre 0 y 10, y lo que indica es de 0 a 10 la capacidad homeostática que tiene el ecosistema. Mientras más cercano a 10 sea, mayor capacidad homeostática, mientras más cercano a 0, menor capacidad homeostática. Es decir, de vuelta, la capacidad que tiene el ecosistema para mantener el equilibrio ante cambios en el entorno, como puede ser la política pública, una crisis económica o una crisis de salud mundial como las que estamos viviendo ahora, o porque por alguna razón algunos de estos individuos, organizaciones en este caso, dejó de participar en el ecosistema. Eso puede ocasionar una disrupción en el propio ecosistema. Entonces, mientras más capacidad homeostática tenga, menor, digamos, menos se va a ver perjudicado el ecosistema hasta la desaparición de este individuo. Como sucede en biología, la desaparición por alguna razón de ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ahí está. Este es, si se fijan, la estructura es diferente. Este es el caso de Ciudad de México. Ciudad de México tiene una estructura muy diferente en el sentido de que tiene apenas un centro gravitacional preponderante, que era el INADEM, porque el INADEM ya no existe. Y tiene otros pequeños centros gravitacionales, apenas 3 o 4, pero que están más hacia la periferia del ecosistema. Y esta es la razón principal por la cual su capacidad de homeostática es menor. Ahora bien, este es el caso de, voy a tratar de irme rápido para dar lugar a preguntas y respuestas, el caso de Santiago de Chile. Santiago de Chile
tiene una estructura similar a la de Ciudad de México, pero si ven hay una mayor cantidad de relaciones con otros actores y hay otros actores, lo pueden ver aquí en círculos concéntricos de relaciones. Y todo esto hace que el ecosistema se vuelva más resiliente, más robusto y por lo tanto su capacidad homeostática aumente. Este es el caso de Perú, de Lima particularmente. Su capacidad homeostática es un poco mayor a la de Ciudad de México, tiene un índice medio de colaboración dentro de los ecosistemas que hemos estudiado. Este es en Bogotá, si se fijan es un poco mayor. La estructura parecería que que la de Lima es un poco mejor, pero la realidad es que las métricas de los modelos nos muestran que no, y ahorita en unos siguientes slides les voy a mostrar por qué, pero tiene que ver con esto que les digo de las relaciones entre los centros gravitacionales. Como les decía, algo que no les comenté era que no solamente la cantidad de centros gravitacionales y la relación que hay entre ellos, sino la variedad, o sea, la variedad de roles de centros gravitacionales. Cada uno de estos colores representa un rol dentro del ecosistema y un tipo de valor que aporta el ecosistema. Entonces, mientras más variedad, al igual que en la biología, mientras mayor biodiversidad haya en un ecosistema y mayor cantidad y calidad de relaciones de colaboración entre estas organizaciones, actores, individuos, como le queramos llamar, mayor es la capacidad de mantener el equilibrio. Entonces, lo que hemos visto es que no hay posibilidad realmente de que una economía alcance equilibrio a partir de la competencia, porque la competencia, que en biología es considerado un mecanismo de interrelación negativo, en el cual ninguno de los dos participantes de la competencia ganan. De hecho, a largo plazo, la competencia puede llevar a la desaparición de ambas especies si siguen peleando por recursos, muy similar a lo que está pasando con la especie humana, sino que es a través de la colaboración lo que muestra que realmente se puede alcanzar este equilibrio y a nivel económico. Ahora, estas son modelados de las relaciones de colaboración entre los líderes del ecosistema. Estos dos de acá, que son Sao Paulo en Brasil y Ciudad de México en México, son los dos ecosistemas que hemos estudiado que tienen el menor índice de colaboración. Fíjense, por un lado, la poca cantidad de centros gravitacionales que hay y sobre todo la poca colaboración que hay entre estos centros gravitacionales. En Santiago de Chile, si bien hay pocos centros gravitacionales, hay muchísima más colaboración entre el líder del ecosistema principal, que es Corfo, y el resto de las organizaciones que juegan este rol de centro gravitacional. Y Ciudad de Buenos Aires y Montevideo son los ecosistemas que tienen un mayor índice de colaboración en Latinoamérica, y si se fijan, hay una mayor cantidad y variedad de centros gravitacionales y muchísimas relaciones de colaboración entre los líderes del ecosistema. Ahora, las diferencias entre Lima y Bogotá, que son dos ecosistemas que ustedes tienen más cerca ya en Venezuela. Si se fijan, Perú tiene más centros gravitacionales. Sin embargo, a pesar de que Bogotá tiene una menor cantidad de centros gravitacionales, hay mucha más colaboración entre esos centros gravitacionales. Están más concéntricos estos centros gravitacionales y el ecosistema en general es más eficiente que el ecosistema de Lima. Entonces, aquí, solamente para dejarle esto, a mayor colaboración entre los agentes económicos, mayor capacidad de mantener el equilibrio, menor depredación de los recursos del ecosistema, evidentemente se reduce la competencia por estos recursos y el ecosistema económico tiene una mayor posibilidad de mantener el equilibrio ante los cambios en la política pública, ante crisis económicas o ante la desaparición de alguno de estas organizaciones en el ecosistema. Ahora bien,
Eso es desde el punto de vista de la estructura del ecosistema y cómo se puede incrementar el equilibrio dentro de un ecosistema económico. Pero ¿qué produce esto? Y con esto voy a cerrar. Bueno, hay otro modelo que se desarrolló en el MIT, este no lo desarrollé yo ni nadie de mi equipo, fue otro equipo completamente diferente, en donde desarrollaron este marco de referencia para medir la madurez que tiene un ecosistema económico, principalmente los basados en innovación, en términos de lo que producen estos ecosistemas. Y lo más importante aquí, todos estos son grupos de indicadores, ¿no? Las instituciones fundacionales en la política pública, luego está capacidad de innovación, capacidad de emprendimiento, cuáles son sus ventajas comparativas, y lo más importante es cuál es el impacto que el ecosistema está causando en la economía y en la sociedad en general. Algo muy importante es que los ecosistemas económicos deben de aportar al desarrollo de la comunidad en la que están inmersos, porque si no, son un ecosistema y son una burbuja, ¿no? Entonces, lo más importante es el impacto, pero no solamente el impacto en términos económicos, sino como dice aquí, y como lo plantea este modelo, el impacto enfocado en un crecimiento económico y en un progreso social más amplio. Es lo que nosotros le llamamos impacto sostenible. O sea, básicamente economía más desarrollo social. La economía per se sola no impulsa el desarrollo social, sino que tiene que ir junto en la mano con en políticas públicas y en comportamientos que apoyen el crecimiento en términos sociales también. Entonces, lo que hicimos nosotros es nos dimos a la tarea de desarrollar un modelo predictivo para conocer cuáles eran las correlaciones matemáticas que existen entre lo que nosotros estamos investigando, que es la colaboración en los ecosistemas económicos, y los indicadores de impacto de desarrollo sostenible o de impacto sostenible. Entonces, lo que encontramos es esto. Mientras más rojo sea, mientras más cercano a 1 es la correlación es más fuerte y más positiva. Mientras más cercano a 0 o por debajo de 0, la correlación es más débil, incluso negativa, ¿sí? Entonces, indicador negativo es negativo, azul, rojo, positivo. Hay algo que se llama... Hay algo que se llama p-value en estos tipos de modelos estadísticos, que es la probabilidad de que esto no sea cierto. Y la probabilidad estadísticamente de que esto no sea cierto es cercana a 0, ¿sí? Es de 0.008. Entonces es muy probable que esto sea cierto. Todavía estamos trabajando, como les comentaba, en ciudades de países del norte de Europa. Vamos a volver a correr el modelo, pero la tendencia que muestra que esta probabilidad de que no sea cierto es cercana a 0, ¿no? Esa es la tendencia hacia donde va este modelo. Y lo que hemos encontrado es justamente una muy fuerte, dejen que esto avance, correlación entre el impacto sostenible, o sea, desarrollo económico y desarrollo social. Acá hay 16 indicadores, este pilar contiene 16 indicadores económicos y sociales que son publicados por el Banco Mundial, el FMI, el Foro Económico Mundial, la misma ONU y otras organizaciones, ¿no? Entonces, encontramos que hay una correlación positiva cercana a 1 de 0.71 entre este índice de colaboración que nosotros desarrollamos, o sea, la capacidad homeostática que tiene un ecosistema, la capacidad de mantener el equilibrio que se da a partir de las relaciones de colaboración y el impacto sostenible. Es decir, a mayor colaboración en un ecosistema, mayor desarrollo económico y mayor desarrollo social. Y lo comparamos contra otros indicadores propios también de los que les comentaba, como la eficiencia, ¿no? Entonces, la correlación entre la eficiencia global de un ecosistema económico que se da a partir de las relaciones de colaboración entre los agentes es casi de 0.8. O sea, estamos hablando de que prácticamente hay una correlación de 1 a 1 entre impacto sostenible y la eficiencia global de un ecosistema económico. La transitividad, que es
la velocidad con la que los recursos fluyen a través de un sistema complejo, a partir de las relaciones dentro de este sistema, es de 0.63. Básicamente, cada uno de los indicadores importantes relacionados con la colaboración tienen una correlación positiva con el desarrollo sostenible. Y lo que es tal vez más importante es que cada uno de los indicadores relacionados con la competencia tienen un impacto o tienen una correlación negativa con el desarrollo sostenible. Entonces, simplemente ya para cerrar, esto se los dejo, es un paper que se está publicando sobre cómo y por qué estudiar, por qué y cómo estudiar la colaboración en los ecosistemas económicos. Es lo que les decía, la colaboración surge como la relación más importante dentro de los ecosistemas económicos. No parece existir la posibilidad de equilibrio en un sistema dominado por la competencia. Esto es básicamente un mito. Se necesitan regulaciones externas para apoyar el desarrollo de la colaboración dentro de la economía y debemos de mantener los niveles de depredación económica muy por debajo de la cooperación y la colaboración si queremos realmente alcanzar o llevar a nuestras sociedades a niveles de desarrollo sostenible mucho más altos. Y lo que siempre he estado diciendo en estos tiempos, la pandemia de COVID que estamos viviendo en estos momentos ha sido producto de la depredación y de la competencia. Y la solución a la pandemia ha venido de la cooperación. Entonces, este es realmente el camino hacia el desarrollo sostenible. Y aquí termino. Aquí están mis datos. Les agradezco muchísimo el tiempo y creo que tenemos espacio para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Tedesco, por esta excelente exposición. Douglas Barraez, una pregunta, dice, las denominadas tecnologías duras encargadas de transformar materiales que permitan fabricar objetos son las que generan las ventajas más competitivas dentro de un ecosistema. Sin embargo, también son las que generan el deterioro o desaparición de los elementos del ecosistema principal del planeta. La pregunta es, ¿cuáles son las barreras fundamentales para adaptar la estructura del ecosistema a una forma más humana? Ok, esto tiene que ver con la motivación con la cual nos desempeñamos en una economía o en la sociedad en general. A ver, es complicado, o sea, transicionar hacia esto porque básicamente lo hemos hecho durante los últimos siglos, ¿no? Es la forma en la que nos hemos comportado en la economía, entonces no va a ser un cambio abrupto, al menos que haya algún tipo de crisis global mucho más aguda y mucho más prolongada que la que estamos viviendo, ¿no? Como lo que se estima que va a haber en un par de décadas por el cambio climático. El problema está en, a ver, cuando los organismos vivos no conscientes, o sea, los animales no humanos u otro tipo de organismos vivos, existen por el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué? Porque la función de la vida es preservar la vida y evolucionar de ser posible. Esa es la función biológica de la vida. Y la única forma de preservar la vida y de evolucionar es a través de, digamos, la principal forma sin causar disrupciones es a través del equilibrio ecosistémico. Algo que permite la homeostasis biológica en los ecosistemas es que la vida se desarrolle, prospere y evolucione. Sin este equilibrio es sumamente complicado que la vida se dé. Se tienen que dar condiciones de un mínimo equilibrio para que la vida se dé. Lo mismo sucede en la economía. Pero como hemos sido criados como depredadores, ahora bien, tenemos una tendencia como el tipo de animal humano que somos, tenemos una tendencia a consumir recursos, pero socialmente durante los últimos siglos hemos sido criados en ese sentido. La ventaja de ser consciente, de tener capacidad de conciencia, es que podemos cambiar nuestros comportamientos, no podemos cambiar nuestra actitud depredadora hacia una actitud de cooperación con el propio ecosistema biológico. Entonces,
¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues cambiar el propósito de nuestro ecosistema. Si el propósito de nuestro ecosistema y el propósito de nuestras organizaciones. Entonces, si el propósito de nuestras organizaciones, hay un paper que publiqué hace el año pasado, que se llama ¿cuál es la razón de existir de una empresa? Donde justamente analizo cómo la razón de existir de la empresa durante los últimos 2 siglos nos ha llevado a esta condición de depredación de recursos. Entonces, no es suficiente con la política pública, con que castigue a quien depreda recursos o premie a quien no lo haga, sino de que hay que cambiar el propósito o el entendimiento de para qué existen las empresas. Las empresas deberían de existir para producir valor social. O sea, esto no quiere decir que esto esté peleado con generar riqueza y con que uno tenga dinero, nada por el estilo, ¿no? Eso está todo bien. Pero debemos de, si nosotros nos enfocamos en que nuestras empresas y que nuestros ecosistemas produzcan valor social, todas estas actividades que depredan recursos naturales van a ir desapareciendo poco a poco. Entonces, ese es el camino, cambiar el propósito y el entendimiento de para qué existen las empresas, de producir profit o de generar profit, de generar ganancias para el empresario, a producir valor social. Ahí está básicamente el cambio al que tenemos que aspirar, ¿no? Y esa es la forma como llevar a nuestros ecosistemas a una visión más humanista que es la que necesitamos en estos momentos, ¿no? Qué bueno, vamos a revisar a ver si hay otra interrogante por acá. A ver. No, creo que no. Esa era la última interrogante. Doctor, muchísimas gracias y muy honrado por su participación. No hay de qué. Al principio aquí les dejo por último de vuelta ahí está mi correo, pero aquí están ya no estoy compartiendo la presentación. Pero les escribo aquí mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, por si quieren mandarme mensajes por ahí. Es la misma para Twitter y para Instagram, y con mucho gusto los responderé. O por correo electrónico si se trata más de un tema académico sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Honrado con su participación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bien, amigos, a continuación, palabras de cierre a cargo de la doctora Mariegni Arriechi, directora de posgrado de la Universidad Fermín Toro. Buenos días. En nombre de las autoridades universitarias del Decanato de Investigación y Posgrado, queremos agradecer primeramente al doctor Marcelo Tedesco por su interesante ponencia esta mañana acerca de lo que es el emprendimiento y el ecosistema a nivel mundial. De verdad que el tema que hoy en día es, digamos, a nivel gerencial, un tema que a los investigadores les llama mucho la atención y que hoy en día pudimos aprender y, como decía, forma parte de lo que es la sociedad a nivel global. De verdad que encantados de haberlo escuchado, también queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron conectados, y queremos invitarles para que el día de mañana a las 9 nos acompañen en la segunda jornada con el doctor Cardonano, quien también estará tratando un tema interesante en el área de la gerencia del emprendimiento y la responsabilidad social. No me queda más que darle nuevamente las gracias y dar por cierre de la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Mariegni Arriechi, que es la directora de posgrado de la Universidad Fermín Toro. Amigos, de esta manera, pues, en nombre de las autoridades rectorales y el Decanato de Investigación y Posgrado de la Universidad Fermín Toro, les damos las gracias por su asistencia al evento Panel de Expertos, Gerencia, Responsabilidad y Emprendimiento. Que tengan todos un muy feliz día.